Ujú. Pam, 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 pam. Correcto. Un poco repasar lo que han estado haciendo la semana pasada, lo que era la polarización. Aunque no han avanzado mucho en la parte teórica o algunos no están, no sé cómo han variado la currícula, los sílabos, pero la verdad no sabemos lo que, o no saben lo que están haciendo muchos de ustedes. Entonces, un poco para ordenarnos, ya que estamos con los transitores, primero vamos a ver un repaso de la polarización. Cuando el compañero prende el amplificador para hablar en el patio o ustedes prenden el televisor, al interior hay amplificadores, muchos amplificadores, ¿no? Entonces, cuando ustedes prenden el radio, un radio, y no han sintonizado ninguna emisora, lo que están haciendo es polarizar las diversas etapas que también tienen transistores, ¿no? Entonces, polarizar es poner en condiciones de poder amplificar una señal, una información. Y es lo que van a hacer la siguiente semana, apenas se levante. Se simula con un generador de funciones, una señal senoidal de entrada pequeña, y esta va a salir después de ser amplificada en el transistor, una señal más grande. Entonces, ese proceso de amplificación tiene un primer punto que es que los transistores estén bien polarizados, ¿no? Segundo, que la unión base-emisor esté pues con los 0,6 que ustedes ya saben que han estado midiendo, ¿no? Para saber que está bien polarizado. Por ejemplo, en este de acá, este circuito, este voy a ver, punto de operación, ¿no? Ya, vamos a preguntar un poquito, a ver. Por lo general, las características de un transistor dentro de una etapa de amplificación tiene que estar especificado su zona de funcionamiento a través de una recta y la ubicación del punto Q. A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿cuáles son los ejes en la cual se visualiza la característica del transistor que está en un amplificador cualquiera? ¿Cuáles son los ejes? ¿Qué magnitudes son las que permiten graficar el punto de partida, el punto de reposo
de un transistor. ¿Alguien puede decirme este eje qué representa? Limo, Patrick, Harold, Fernando, Melanie, Andy, Profesor, en el eje horizontal sería la tensión de, perdón, en el eje horizontal, o sea, en el eje X. ya. Ajá, ¿Qué, qué tensión? Ya. la tensión ¿Tensión qué? colector emisor. Ya. Tensión colector emisor. Correcto. Y en el eje Y, que es el vertical, la corriente de colector, o sea, el IC. Ya. Correcto. Listo. Muy bien. O sea, ahí se visualiza cuando un transistor, cómo está polarizado y cuáles son sus zonas de trabajo. Ahora, ¿cómo se determina, en este caso, la zona de trabajo? ¿Por qué eje? ¿O por qué camino? Porque hay dos caminos, ¿no? Por tensión colector emisor y tensión base emisor. Lino, Cío, ¿está o no está? A ver, Reina, ¿está? Sí, profe. A ver, ¿cuáles son los ejes y cómo se determina la recta de las zonas para este transistor, por ejemplo? ¿Por qué camino? Me consultó sobre el B o el C, ¿no? La, Eh, Según tengo entendido, se usa el C. Tampoco estoy muy seguro. ya. Por este camino determinamos la recta que determina la zona de carga. Recuerden que acá, hasta acá, hay BCC. Entonces, BCC es igual IC por RC más BCE. Acá está. Entonces, no, esta es la otra. Esta es la de acá. Este es para ubicar el punto Q. Acá está. BCC es IC por RC más BCE. Entonces, ¿qué cosa digo yo? BCC, IC por RC más BCE. Cuando IC es 0, entonces tengo yo BCE, que es BCC. Y cuando eso es 0, IC es máximo, BCC entre RC. Entonces, así determino la recta de las zonas de trabajo. ¿Cómo se llama esta zona? Donde el transistor amplifica linealmente. Esto se llama la zona activa. ¿Cómo se llama esta zona donde no hay corriente? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Zona de corte. Y esta zona de acá, donde hay una corriente grande ya y no hay tensión, ¿cómo se llama?
Duración. Ujú. Zona de saturación, efectivamente. Esas son las 3 zonas del transistor y por lo general amplifica en la zona activa. ¿Qué significa zona activa? Que opera el beta, es decir, IC es igual a beta veces I de base. ¿Entendido? Ahí está. Si la corriente es muy grande, en continua, entonces se va a la zona de saturación. Si la corriente se hace pequeña, 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 se va a la zona de corte. Donde queremos que trabaje es en la zona activa, donde amplifica las señales que tenemos ya sea en el radio, en el televisor, en el micrófono, el parlante que emite la voz, etcétera, trabaja en esta zona. ¿Y dónde se aplica el punto de reposo, el punto Q? ¿Cómo se ubica? Esto es ICQ. Y esto es BCQ. Punto de reposo. Punto de reposo o punto de partida. ¿De dónde sale este valor? De la unión base emisor, por acá. Es decir, BCC es igual a I de base por RD más tensión base emisor, que generalmente ya ustedes saben cuánto vale Antai, de lo que han estado viendo en laboratorio, aproximadamente, Portilla, Ion, ¿qué valor toma? 0.6, profe. 0.6, efectivamente. Entonces, BCC será I de base por RD más 0.6. De ahí sale el valor de IB. Y como I de colector es beta veces corriente de base, se reemplaza en esta ecuación y sale el valor de colector emisor. Y de esa manera ubicamos el punto de reposo, I sub CQ y B sub CQ. El punto de partida. Yo he dibujado las magnitudes minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien me puede decir qué representa? Representa valores totales. Porque aquí es igual el valor total de corriente, es lo que hay de continua, ¿ya? Más la alterna. Para que tengan uso en algunos textos que utilizan minúscula, mayúscula, valor total de la magnitud. Mayúscula, mayúscula, valor continuo. Minúscula, minúscula, valor alterno. Todo el tiempo la suma total es valor continuo más valor alterno. ¿Ya? Acá hemos dibujado los valores continuos porque todavía no hay alterna, solamente hay continua. Por eso es que parte de ahí. Muy bien, entonces tenemos que la recta de trabajo, la recta continua, el punto de reposo, primero la recta se traza a partir de la unión colector-emisor, por acá. Y el punto de reposo por la unión base-emisor. El recorrido por la unión base-emisor.
Por ejemplo, en esta figura nos piden determinar el punto de reposo, o sea, el punto Q, ¿no? Entonces, para ubicar el punto Q, me voy por la unión base-emisor. 12 voltios es igual a RB por I de base, 240 por IB, más 0,6 o 0,7. Este texto utiliza 0,7. Acá está. BCC es igual, si esto pasa a multiplicar y esto pasa a sumar, es lo que tenemos B sub C, 12 respecto a tierra. Esta caída más 0,7. De donde la corriente de base, ¿no? Nos dan R sub B, sale 47,08 microamperios. Fíjense qué pequeñito esa corriente. Muy bien. Entonces tenemos la corriente de base y como la corriente de colector, ustedes saben que es beta veces corriente de base, tenemos el punto de reposo, o sea, la corriente I sub CQ, ¿no? ¿Dónde se ubica esta corriente? Vamos a ubicar la recta que demarca las zonas para este transistor, ¿no es cierto? ¿De dónde lo sacamos? De acá. 12 es igual a IC, esta es la general, por 2,2 más BCE, ¿correcto? Ahí está. Entonces decimos, cuando este es 0, ese es máximo 12 entre 2,2. Acá hice en miliamperios. Y acá está BCE en voltios, ¿no? Bien. Y cuando ves este 0, este es máximo 12. Ahí está, ¿ves? Así se determina la recta de trabajo de 12, pero no. Ahora, 12 entre 2,2 5,45. Ya. Y como este es 2,35, estará por acá. Ya, más o menos. Este es el punto de reposo, el punto de partida, el punto Q de este transistor que tiene estas condiciones. ¿Correcto? Profe, Sí, una consulta. Ya vi que esa recta es la recta de carga, la que está graficada ahí, pero en las imágenes también se muestra una recta, bueno, rectas azules que varían según cómo se varíe la intensidad en la base. claro.
¿Esas rectas azules también representan una función de BCE y la intensidad en el colector o está más abajo? ¿Esta acá? Más abajo, más abajo. Ah, esas, por ejemplo. Ya, este de acuerdo a la corriente de base, Claro, pero esa recta porque azul está en también, función del beta. El beta recuerda que varía, ya. por eso es que para una corriente de base así, la corriente de colector tiene una característica, para otra corriente de base, ¿no? Si fuera constante, esto de acá, para la corriente de base, prácticamente sería lineal, ¿no? Pero en todo caso, acá esto representa, ¿no? Según la característica del dispositivo. Si está trazado así, para una corriente de base, seguramente acá tenemos una corriente de colector determinada, porque conforme aumenta la corriente de base, aumenta la corriente de colector, ¿no? Acá, 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 acá. Entonces, em, o sea, lo que yo le consulto es por qué hay dos gráficos, porque cuando yo hice la simulación también me salía la gráfica de color celeste, pero matemáticamente sale una recta, como la relación entre IC y BCE. O sea que varía de acuerdo a cada corriente de base. Ahí está. Entonces, la intersección entre ambos nos daría el punto Q, Claro. por una determinada corriente de base. No, pero de hecho la corriente de base, este, lo que pasa es que el beta no es fijo, se toma un promedio. Por eso que trata de ponerla en función de la corriente de base. Y recuérdase que se usa la aproximación que la corriente colector, este es beta veces la corriente de base, ¿no? Esta de acá. Se usa linealmente, prácticamente. Hay una relación lineal, pero no es que el beta sea constante. A eso se refiere también, ¿no? Claro, cuando está en la saturación ya no es lineal. El beta cambia, no es que sea aproximado. Va a estar para cada, de acuerdo a las características no es una casi no es lineal, pero de todas maneras un aproximado se cumple. En la corriente de colector, beta a veces corriente de base. Pero hay algunas salvedades en los circuitos que permiten que sea casi independiente de las variaciones de el beta. Un ratito, ahorita tocando. Bien, esto es lo que sucede. Pero para superar este impasse frente a las posibles variaciones
del beta, porque no es algo fijo, algunas consideraciones que se pueden tomar, ¿no? Claro, si la corriente de base aumenta, aumenta la corriente de colector, lógico. Y también va a depender de la resistencia, que es la pendiente. Ya está. O sea, eso obedece a que el beta no es constante, sino que va a depender siempre de una relación de acuerdo a las características que suele darle el fabricante. Pero sin embargo, con ciertas aproximaciones se puede superar eso, donde de acuerdo al circuito, con un beta promedio, se tenga los valores de corriente de colector, corriente de base y el beta en cada caso. Por eso que la experiencia del beta, ¿cuál era? Tomar distintos valores de corriente de colector, corriente de base, para distintos valores de polarización, variando las resistencias, variando las corrientes de base, variando la corriente de colector, y ver que si realmente se cumple de que el beta es constante, no se va a cumplir, porque la corriente de base, para un valor determinado, va a ser diferente para otro en cuanto a la relación corriente de colector entre corriente de base. Eso era lo que se determina, ¿no? Que el beta es variable, de acuerdo, una de las causas, la temperatura. Por ejemplo, acá, ¿no? Este de aquí, claro, acá hay menos pronunciamiento para un circuito de esta naturaleza. Recuérdate que acá corriente de colector, corriente de emisor, corriente de base. Entonces uno siempre toma, en la experiencia que hemos tomado, simplemente era saber de que, primero, de que el transistor se encuentra en la zona lineal, porque esta es la zona de corte, zona de saturación, zona activa. Pero ustedes de frente han tomado los valores y no han hecho el análisis de que bajo qué valores puedo determinar mi recta de corriente de colector y tensión colector emisor, ¿no? No recuerdo los valores, pero por ejemplo, si este es 2, este es 10K, entonces tú puedes determinar BCE es 12, índice máximo es 12 entre 10K. Ya, ¿no? Y por acá se determina el punto IBQ. Entonces, yo puedo determinar, si este es, este es mi punto, yo puedo ponerme acá. Si acá hasta acá hay 1.2, yo me puedo poner en 0. Por decirte, 8 aproximadamente. Si esto es 0.8, entonces acá habrá 8 voltios y acá habrá 4 voltios. Entonces estoy en este punto. ¿Eh? Entonces,
esta corriente de colector, entre el beta que están usando ustedes, que es aproximadamente 100 o 120, ¿ya? Dicen 0.8 entre 120 va a ser esta corriente. ¿Y qué voltaje hay acá? Acá ustedes han medido 0.6, ¿cierto? ¿Correcto? Si es un 0.6 y acá hay 12 voltios, entonces acá va la diferencia 11.4. Entonces, ¿qué resistencia debo escoger yo aproximadamente para darle validez a este punto de reposo? 11.4 entre la corriente que he calculado, 0.8 entre 120, que es la corriente de base. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, esta corriente multiplicado por esta resistencia me da este valor. De esa manera yo determino RD aproximadamente para poder iniciar y buscar valores pertinentes, variando poquito, porque al variar esto, varía la corriente, corre la corriente, y voy a tener otro punto por acá, otro punto por acá, otro por acá, y así unos 10 valores, y verificar si el beta es constante. Se van a dar cuenta que no, que tiene cierta variación, ¿no? Eso era la experiencia, así de sencillo. Porque el beta varía. ¿Entendido? Reina, Portilla. Sí, profe. Am, Otra consulta. ¿Qué pasa si en lugar de 0.8, por ejemplo, seleccionamos 0.9 como intensidad en la base? ¿Acá? No, intensidad en la base. ¿Dónde? Intensidad en la base, porque usted le puso Ah, 0.8. acá. Ah, 0.9. Sería un poquito más. Indica 0.9 entre 120, va a salir otro valor de RB, ¿no? Pero es al revés la experiencia. Ustedes tienen que variar RB y buscar distintos valores para ver si el beta se mantiene. Y van a verificar o darse cuenta que el beta no se mantiene, porque tiene distintos valores para cuando está polarizado el transistor. O sea, el beta no es fijo. Claro, tú escoges 0.9, te puede ayudar. Tú dices 0.9 entre 120, te da esta corriente de base, ¿no? Dividido a 11.4 me da otra resistencia de B. Tú lo pones y te vas a dar cuenta que no, que la corriente de base hallada 0.9 no corresponde multiplicado por beta a la que tú vas a medir acá, sin variar esto, por supuesto. Supone que esto no está variando ya, ¿no? Y después puedes variar otro y buscar otro y te das cuenta que no es lineal. Es aproximadamente lineal, pero no. Y esto tiene lógica porque el transistor cuando recalienta, su beta varía. Sus características de fabricación de haberlo hecho va a variar. Ok, profe. ¿Ya? Por eso que hay un margen también de la corriente mínima de base que te permite para empezar a trabajar. Y hay veces uno se equivoca, trabaja con un valor muy pequeño de corriente de base
y no te va a responder. Eso también sería meritorio haberlo comprobado en el laboratorio, ¿no? Que a pesar que teóricamente tú has puesto tu gráfica, tu recta, sin embargo cogiste un valor de base muy pequeño y sacas y resulta que no responde en forma lineal. Es porque todavía no tiene la característica o la condición necesaria para que dispare el transistor. Y ahí estás en una zona de saturación, colector emisor cero. No te va a responder, muy poco la corriente, o muy alta la corriente, digo. Bueno, es cuestión de análisis, ¿no? Una mayor corriente de base, mayor corriente de colector, te llevas a la saturación. Una menor corriente, de repente no dispara, va a estar en la zona de corte. Hay distintos valores de corriente de base, está por acá. Para otra corriente de base estará por acá, porque corriente de colector es beta veces corriente de base. Hay un problemita, 20 y C0. Y C0 veces I0, que no hay corriente, no hay corriente de base. Polarización fija se refiere a este de acá. El circuito sencillo que están haciendo en el laboratorio. Bueno, BCE máximo acá 20 voltios, acá te está diciendo, ¿no? IC con corriente cero, entonces con BCE cero, perdón, lo que ya sabemos, ¿no? Acá. Corriente máxima, esto cero, voltaje entre resistencia. Voltaje máximo, BCE, BCC. Como acá te dan los valores, BCE 20, acá está. IC máximo 20 entre RC, ¿cuánto te dan RC? No te dicen IC máximo 10. Entonces RC es BC entre IC, 2K. Claro, la expresión es BCE es igual a IC por 20 por 2K más BCE, ¿no? Eso es lo que te están diciendo. Recuérdate que esto es 20. La expresión es así, ¿no? Para la recta, recuerda que la recta siempre es por la unión colector-emisor. Ahí está. Entonces te están diciendo, esto es de polarización fija, ¿no? El problema, el circuito que han hecho. Este es 20.
Este 20, punto máximo de intersección con el eje X, esto es 0. Entonces, esto es 20, 20. Y ese máximo es 10. Esto es 10 cuando esto es 0, porque pues no hay tensión. 0. Este punto tiene 10 miliamperios. Ajá. 10 miliamperios, esto es 0 y esto es 20, 20 entre 10 miliamperios. La resistencia RC es 2K. Y la corriente de base por la base emisor, acá toma 0,7, siempre base emisor, ¿no? Y más o menos tomó el punto Q acá en 25, la mitad de 25, ¿no? Y ahí sale la resistencia de base. O sea, toda esa aplicación nomás de la segunda ley de Kirchhoff en función de la gráfica cuyos valores que nos dan nos permite calcular la resistencia en la base y en el colector. En la base, está de acá, y en el colector. Porque te están dando esto y la corriente máxima, bueno, la corriente de saturación. Pues, supuestamente aquí la corriente pasa por 25, ¿no? Punto intermedio. ¿Ya? Acá hay una resistencia más que se ha añadido, pero el análisis es similar. Bueno, acá tenemos los condensadores que permiten solamente el ingreso y salida de la señal alterna. Recuerden que les pregunté qué pasa con el condensador frente a la tensión continua, corriente continua. Es un circuito abierto, porque esto evita que tensión de acá se vaya para la señal alterna cuando ingrese. Y acá también que haya una salida si que colocas un parlante acá más. ¿No? Solamente pasaría parte de la alterna. Bueno, entonces acá solamente este condensador va a permitir que entre la alterna, la información. Entonces, si nosotros tenemos ya graficada, ¿no? Esto es para que se entienda bien cómo se va a añadir. Tú tienes acá el punto Q. Ya está. El punto Q, el punto de reposo, es el valor de corriente o voltaje colector emisor que va a estar ahí fijo, continuo. Sobre esta corriente de base, cuando tú metas la información acá, se va a añadir, ¿ya? Entonces, a lo que hay de continua se suma la alterna. Como la corriente de colector es beta veces corriente de base, tan igual forma va a amplificar la señal alterna, que es la información. ¿Te das cuenta? Ahí se produce el proceso de amplificación. A lo que hay de continua se sumará la alterna. La alterna puede ser diferente forma, una señal del compañero que habla, una señal de video, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto, ¿cuál es? Que
a lo que hay de continua, se sumará la alterna. La alterna es la información. ¿Correcto? ¿Ya? Alterna más la continua más la alterna. Pero esta alterna no puede ser de cualquier valor, no puede ser muy grande, porque como hemos dicho, si acá está el punto Q, y esto es la máxima corriente que puede soportar, o sea, se suma la alterna, aumenta el tamaño, la alterna es negativo, bajará, pero siempre está en esta zona de trabajo, zona activa. ¿Ya? El valor total, la continua, más lo que venga de alterna, siempre se va a sumar, estará sobre esta recta de carga. ¿Correcto? Porque no se puede poner cualquier tipo de señal. Por eso que cuando el compañero habla o hay un equipo amplificador en un tono y suben demasiado la señal de entrada, ¿no? El amplificador, los elementos se saturan, entonces ya suena medio con ruido, porque no está amplificando linealmente. Ya por momento ya, ¿no? No se puede ir ni muy arriba porque va a aumentar, ni muy abajo porque sea muy, va a disminuir. Entonces, si es por acá, entonces no va a poder amplificar porque se escapa fuera de la zona. ¿Ya? ¿Entendido? O sea, siempre la señal total es la que hay de continua más la alterna. Pero la señal total no puede cambiar el sentido de las corrientes según el tipo de transistor. Si esto es un no penetra, NPN, entonces la corriente acá alterna información, se va a sumar a la polarización. Y ambas son amplificadas, porque corriente de colector es beta veces corriente de base. ¿Ya? Pero tampoco se puede amplificar por amplificar un montón. ¿Por qué? Porque si no lo sale de la zona activa, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Chinchay, eso es lo que sucede, ¿no? Muy bien. Entonces siempre el análisis es similar. Partimos del punto de reposo y a ello se va a sumar la información. Pero generalmente hacia la salida, lo que interesa es la información amplificada, ¿no? Acá tienes una corriente de base pequeña, sale beta veces corriente ya amplificada. Esa materia ya de ver, pues, ¿han hecho parámetros híbridos, Reina? Ah, profe. En electrónica. No, no, no hemos hecho. ¿En dónde está? Recién vamos a ver qué es un transistor. Bueno, esto van a ver nuevamente. La malla colector emisor, como siempre, donde se determina las zonas de trabajo. Siempre, siempre. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la zona de trabajo? 20 igual a IC por 3K más BCE. ¿Correcto? Siempre, ¿eh? Por este lado se determina la recta. IC por 2K más BCE más IE por 1K. Pero IE es aproximadamente igual a IC. Entonces 2 más 1, 3 IC. Luego grafico esto.
¿Está? Y determino punto. No, si esto es 0 y C es 20 tercios, máximo, miliamperios. Ahí está, ¿ves? Si esto es 0, este es 20. Ahí está. Mi punto de reposo lo saco por acá. 20 es IB por 430 más 0,7 más I de colector por 1K. Como I de base es I de colector entre beta, lo reemplazo y saco corriente de colector. Aunque acá también sacan corriente de base. Y después lo multiplican por el beta. También vale 2.1. Acá es 5 y pico. 2.1 será por acá. 2.1 reemplazado al otro lado. Te sale 1397 BCE. Ahí está. Este es tu punto de partida, punto de reposo. A ella se le va a sumar la alterna, ¿ves? En la base y probablemente sale ya como corriente de colector. ¿Pero por qué cambia la recta? Porque en alterna este condensador cortocircuita esto. ¿No ve que X sub C 40 microamperios? Profe, Sí, una consulta. El capacitor ahí, el de arriba, el de 10 microfaradios, ¿cuál era su función? No pude escucharle bien esa parte. ya, cuando tú pones acá el parlante, entonces la continua no pasa, solamente pasa la información alterna. ¿No ve que X sub C aquí es igual? ¿No? Ujú. Si esta frecuencia es 0, este es abierto. Se hace muy grande, claro. Claro, es abierto, entonces para la continua no pasa. Pasa solamente la alterna dependiendo de la frecuencia de la señal en que estás trabajando. Como generalmente de audio o de video, son frecuencias elevadas. Entonces ahí solamente pasará la parte alterna, de preferencia, ¿no? La continua no pasa. Y acá esto también, la continua no se puede pasar para acá, la continua viene para acá. Polariza al transistor, que es su función. Una vez que está polarizado, viene la información y va a ser amplificada. ¿Cómo? Acá tú puedes ver que a esta corriente de base que estaba ahí, se le va a sumar esta corriente de base de información alterna. Entonces acá va a entrar continua más alterna.
una continua más una serie alterna. No sé cómo será, pero la señal, dependiendo. Pero siempre el valor total es positivo, así, porque si es mayor la parte de comba negativa de la alterna, no puede, no va a amplificar. Siempre respeta este sentido, el valor total. Corriente de emisor, corriente de base más corriente de colector. Sentido corriente, valores totales. Recuérdate que la alterna en un momento es positivo, en un momento es negativo, pero ahí te ves, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, pero el valor total siempre tiene el mismo sentido. Es positiva, la suma o la diferencia, pero es positiva. ¿Ves? Bien, entonces ahí se puede ver, pues, este condensador es de desacoplo. Generalmente, en la alterna cortocircuita. Con frecuencias elevadas. Ustedes pueden ver que en continua, esto no está, esto no está, esto no está. Sin embargo, en alterna, para frecuencias de pequeñas señales, pero de alta frecuencia, el condensador se cortocircuita, ¿no? De manera que presente una resistencia, una capacitancia, 1/2 pi Fc ohmios, menor que un K. Entonces, al ser esta capacitancia menor que esto, la señal no va a pasar por acá, pasará por aquí. Entonces, con lo cual, la pendiente para la alterna cambia. ¿Qué quiero decir? Esta es la recta continua, ¿no? Continua significa cuando solamente hay tensión continua, polarizado. Y acá está el punto Q. Está. Y sub CQ. Punto Q. Ya saben que este es IC y este es BC. Cuando venga la señal alterna, este de acá se cortocircuita, porque X sub C va a ser menor que un K, capacitancia, pues, circuito 2. X sub C, 1/2 pi Fc
Entonces, como la frecuencia es elevada, va a tener una X sub C menor que un K, entonces como que esto lo cortocircuita. Entonces la recta para la alterna va a ser esta tensión más esta, nada más. Entonces la recta va a tomar posición así. Pasa por el punto 1. O sea, cuando hay variación en el circuito por resistencias, varía la recta de trabajo. Esta parte. Continua es igual, todo es continuo acá. Estamos, esto ya lo hemos visto. No hay análisis de alterna por acá. Todo es igual, ¿ah? Para analizar la continua, todo es igual. Acá es igual, viene por acá la recta y por acá el punto Q. Trace la recta para la figura en la característica del transistor que aparece. Bueno, entonces, a la BCE 0, la corriente máxima de saturación, ¿cuánto va a ser? 18 entre 3.3. Cuando este es 0, 0. ¿A cuánto será? 18 entre 3.3K. Vamos a ver. 5.45. Por acá. Ahí está. Lógicamente, cuando no hice 0, la máxima tensión en el colector emisor será 18. Acá. Entonces se traza la recta. ¿No? Ahí está. ¿Qué más dice? Para un punto Q en la intersección de la recta de carga con una corriente de base de 20 microamperios, determinado. 20 está acá. Ahí está. Entonces, si este es 20, microamperios, ya está.
Está, BC igualito, 5,45, 18, por la característica de la figura 4,27, ¿no? Este lo sacamos, pues, porque en 15, nosotros no nos salió en 15. Bueno, eso es una gráfica, ¿no? Se supone que para los valores que habíamos determinado nos salía, ¿dónde está? Para 20 microamperios. Bueno, ya, lo uso por 15 con estos valores, pues, no con 20. Entonces, si acá el punto Q está señalado de esta forma, esa es una solución gráfica. Salen estos valores. ¿Por qué? Porque la hoja de especificaciones del transistor te da esta curva, te da esto de acá. Entonces, en este caso, el beta es 220, la solución gráfica. Luego, aplica la ecuación para tensión 18, corriente de base por RD más 0,7, más corriente de colector por 1,1. Con esos valores calculados, acá está. Y te va a salir esta corriente de base. Y tienes estos valores. Pero acá es raro, ¿no? Porque te dice, para un punto Q en la intersección de la red de carga con una corriente de base de 20 microamperios, determine los valores de eje Q. 20 microamperios. Pero al trazar la recta, trazó por la de punto que tú tenías, 3,3, y por la de, corresponde a la de 15. Entonces, con ese valor se determina el resto. Depende, o sea, es una solución gráfica de familias de corrientes de base. Acá, cuando tenemos esto de aquí, ya saben que se forma un Thevenin, ¿no es cierto? Un Thevenin, ahí está bien. La base a tierra es un Thevenin, ¿recuerdan, no? Que llevado circuito conmigo. Una fuente de tensión que tiene dos puntos, se puede abrir el punto de manera que cada punto abierto tiene el mismo voltaje. Ahí está, el mismo voltaje. Pero para este lado aplicamos Thevenin de la base a tierra, de la base a tierra. Voltaje Thevenin, divisor de voltaje que tiene acá en circuito abierto, VCC entre R1 más R2 multiplicado por R2 es el voltaje de Thevenin. Y la resistencia Thevenin se va a tierra, R2 queda en paralelo con R1. Ahí está, ¿no? Ya está reemplazado. ¿Correcto?
Recto limón, la forma de analizar para este circuito es reemplazar por el Thevenin equivalente en el lado izquierdo que converge a base emisor. Ahí está. Y es igual. El análisis por colector emisor te da la recta y el punto Q te da por la base emisor. Acá tienes con valores. Esto para determinar la recta y el punto de reposo. El análisis es siempre igual. Cuidado, se equivocan y toman el análisis aproximado. Por eso que primero hay que ver el Thevenin acá, hasta el equivalente de base a tierra, resistencia y la fuente de tensión, ambos de Thevenin. Y aplicar la recta y el punto de reposo. Nada más. Acá también igual la tensión de acá a tierra, BCC, ¿no? IC por RC más IB por RB más 0,6 o 0,7 más IE por RE. Solamente poner en función I de base en función de IC. Nada más. Y te sale todo para I sub C. Bueno, aunque el texto sacan para I de base, ¿no? Está bien, puede ser para I de base. Pues toda la corriente de colector es beta veces corriente de base. Son diferentes formas, pero el análisis de continua es el mismo, ¿no? Para continua, esto no hay, esto no hay, esto no hay, esto no hay. Entonces por acá pasa corriente de base, así, más 0,6 o 0,7, más IC por 510. Acá también hay IC. Pues. Y creo que el siguiente es de base común, ¿no? Reina, Lino. El siguiente laboratorio, Sí. transistores bipolares, sí. ¿Cuál? El mismo. Mi profesor, de base común. Ahí está, ¿ves? De base común. Entonces ahorita usted lo que tiene que hacer es ver la polarización, ¿no? ¿Qué valores de corriente, qué valores de voltaje tiene? Si es posible su recta, para ver pues dónde se encuentra. Vamos de acá hasta acá, por si acaso, ¿ah? Mire, este voltaje se suma con esto porque están menos más, menos más. De acá hasta acá hay VCC más V sub EE, que es igual a I de colector por RCE, más tensión colector emisor, más I de emisor por RE, ¿no es cierto?
bien? Bueno, o en todo caso, acá aplica la ley de voltaje, ¿no? Ah, BEE es tensión base emisor más I de emisor por RE, ¿no? I de emisor por RE. En continua, esto se abre, o sea, no intervienen los condensadores o esas ramas que lo anexan. Entonces, segunda ley de Kirchhoff. Entonces sale IE, que es igual a I de colector aproximadamente, y acá tenemos B sub CC, es IC por RC. Como habíamos mencionado, la recta es por BCE para determinar la gráfica, ¿no? Este BCE, ¿recuerdan? Punto máximo sería la suma de estos dos voltajes desde acá, porque de acá hasta acá, ¿no? Hay BCC igual a IC por RC más BCE más IE por RE. Pero como IE es igual a IC, sería la tensión, la suma de los dos, igual a R sub C más R sub E por I sub C más tensión colector emisor. Acá está. La suma de las dos tensiones, este con este, igual a la corriente, está al otro lado, I sub E, bueno, I de colector es lo mismo, por RC más RE más R con tensión colector emisor. Y bueno, de ahí sale la recta, de acá, y el punto de reposo sale de acá, ¿no? En realidad son lo mismo, los. Debería borrarlo porque lo vuelvo a utilizar. Bien. Como repito, es a través de la unión colector-emisor para la recta y base-emisor para el punto Q. Acá tiene con valores. ¿No? Muy bien. Acá con ejemplo numérico ya. 14, ¿no? Siempre se suma porque esta tiene que estar polarizada en forma directa y esta en forma inversa. Recuerden que estos son dos diodos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Este qué tipo de diodo es? No penetra. No penetra. Ahí está. Un diodo para acá y un diodo para acá. Pero generalmente se indica el de base emisor. Este de acá, el que se indica, debe estar polarizado en forma directa y el otro en forma inversa. ¿Sabe?
Eso a través del diodo. Porque acá alguien puede preguntar, ¿y esta corriente, a ver, es hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dice Portilla? ¿Qué dice Limo, Reina? ¿La corriente por acá es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Siempre la flecha indica el sentido de las corrientes, ¿no? Este más este. Por eso que ve, acá está así, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Este está polarizado en forma directa y este en forma inversa, ¿ve? Contrario está. Pero esta corriente es de emisor, que es mayor que la del colector. Entonces, este como es mayor, va hacia arriba, pues. ¿Te das cuenta, no? Corriente de base más corriente de colector igual a corriente de emisor. Ya, este no es el sentido real, sino estoy dibujando cómo es el diodo. Acá. Por eso se dice que para que un transistor amplifique o esté en la zona activa, acá, la unión base-emisor debe estar polarizado en forma directa y la unión colector-base en forma inversa. ¿Correcto? Si no, no está en la zona. Por eso cuando ustedes conectan mal el transistor, a lo mejor está en otra zona, ¿no? Y no amplifica. El profe no sale. Es que no he visto bien pues los terminales. Bien, de aquí se hacen los cálculos para el punto de reposo. Como siempre, base emisor. Para, en este caso, calcular IE, que es casi igual que I de colector. Se reemplaza y se calcula, pues, cuánto es el voltaje acá, ¿no? Acá lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Repiten esas secuencias. Todo este de continua, ¿no? Es bastante sencillo. La otra que tienen que hacer Thevenin. Conmutación es para corte y saturación. Bien, no, aunque estoy buscando un circuito que sea parecido al base común, pero no veo.
Sí, no propuesto, pero ya después entra la corriente alterna de un, que es lo que van a ver ahora en la que viene. Bueno, este es de emisor común. El condensador se cortocircuita con la alterna aproximadamente, entonces anula este, ahí está, ¿ves? De base común. Bueno, lo que pasa es que acá con alterna tienen que recibir una información adicional. Este es el circuito de base común y el circuito equivalente para la alterna. Creo que ahí nos quedamos ya. Ahí. Bueno, como no han hecho esta parte, es un poco complicado explicar también. ¿Una pregunta? Para el siguiente, repito, es de base común. Hagan el análisis. Ahí está. Y va a quedar así más o menos en continuo. Y ahí determinan la recta, primero para ver cuáles son los límites, y después por la base emisor, el punto Q, dónde está. Eso lo van a hacer, básico. En el informe previo, ahí lo presentan. Y la alterna se suma pues a lo que es de continuo. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Reina, Portilla, Chinchay, Ríos, Limo y Sotelo. El resto, Claro, profe. el resto no está. Bueno, pues, ¿qué haremos? A ver. Alpay no apareció. Bautista tampoco. Le pasaron la voz, ¿no? Ríos tampoco. Los cabezas de grupo yo les he mandado. Sí, profe. Dios, Sotelo está ahí. Sotelo. ¿me puso asistencia a Ríos? Sí, acá está. Ay, ay. En Yachay. Alpay no apareció. Ayllón apareció y desapareció. Y se está paseándose nomás. Bautista tampoco apareció. Está bien ya, pues. Vitón, pues está rogando ahí. ¿En qué estarán los muchachos?
Ok, jóvenes, ya nos vemos, los dejo. Ojalá que se vuelva a la normalidad para poder hacer la experiencia la otra semana. ¿Tienen alguna noticia? Reina, Portilla, Limo. Creo que ya se puede entrar, profesor. Ah, Creo que Sí, ya se puede mañana. entrar ya. Las clases mañana son normales. Sí. ojalá. Ya. ¿Cómo quedó? ¿Sigue la rectora o cambió? Lo sacaron. Han sacado a a la rectora. Ya, Sí. ya, ok. Ya nos vemos. Esperemos el comunicado entonces. Gracias. Hasta luego. Profesor.